Buenas noches, bienvenidos a la segunda parte de El valor de la verdad de Milena Zárate. Pregunta 13. ¿Fueron amantes Edwin y tu hermana durante un año? Sí. La respuesta es... verdad. Y durante todo ese año tú sospechabas y luego te consolabas pensando que estabas equivocada y luego volvías a sospechar y entraste en esa espiral. Sí. Fue casi todo el tiempo en el que estuve embarazada. Cuando ella se iba, me metía al cuarto de ella y se lo esculcaba. Le revisaba todo, queriendo encontrar algo. Cuando no encontraba, me sentía culpable. Me sentía mala persona por pensar eso de mi hermana. Me sentía mala hermana. Me sentía una enferma. Pensaba que estaba enferma, que me había vuelto una enferma de celos. Una loca. Nunca descubrí nada. Lo manejaron muy bien. Y durante toda esa semana que yo duré en Colombia, yo los mandé seguir a ellos. Y aparte de eso, todo lo que hacía ella, Luis me lo contaba, porque ella le decía hasta con qué peinado estaba, se lo contaba a él. Y le mandaba fotos. Y él me las mandaba a mí y me mandaba las conversaciones con ella. Y al mismo tiempo yo hablaba con ella y ella a mí me decía otra cosa. Como, ¿dónde está? Le decía yo y me decía, estoy acá, en mi cuarto. Pero resulta que estaba comiendo con Edwin. Cosas así. Toda esa semana me di cuenta que todo era una mentira, que la vida de ella era una mentira, que hasta el respiro de ella era una mentira. Todo lo que me decía era mentiras y mentiras y mentiras. ¿Con quién los mandaste seguir, Milena? Con unos amigos que tenían auto. Y los mandé seguir el 31 de octubre. No vi nada, pero me di cuenta de que me habían mentido nuevamente. Me dijeron que ella me dijo que iba a estar trabajando y que del trabajo se iba para la casa porque estaba muy cansada. Y resulta que Edwin fue con el hijo de él a recogerla a ella y se fueron a cenar al Jockey y después se fueron a hacer compras. Y a mí me dijeron que ni siquiera se habían visto. Hubo un momento en que yo me volví, en que yo sabía
desde el fondo de mi corazón me negaba a creerlo, pero yo sabía que algo estaba pasando, que me daba la tarea esperar a que él se durmiera para revisarle el celular. Porque se lo había preguntado muchas veces directamente y siempre me lo negaba y me decía que no. A ella también. Entonces pensaba que él tenía otra mujer, pero no sabía a qué horas ni cuándo, porque siempre estaba en la casa. Nunca se amanecía por fuera, siempre llegaba a comer, a almorzar. Los fines de semana siempre estaba en la casa. Entonces, ¿dónde estaba esa mujer? Estaba en mi casa. Pero yo no lo sabía, o lo sabía, pero me negaba a creerlo. Se sentaban todos los días a comer conmigo, a desayunar, a cenar. Se acostaban en mi cama a ver películas conmigo. Salían y Edwin me agarraba de la mano. Por el otro lado la estaba agarrando a ella. Y yo nunca sospeché o nunca lo vi. Porque sí lo sospeché, pero no lo vi. Nunca lo vi. Nunca lo quise ver. Nunca lo quise aceptar. Pero así como revisabas las cosas de tu hermana, supongo también revisabas las de Edwin, con Nunca mayor encontré razón. nada. Su celular siempre estaba en blanco. Nunca habían llamadas hechas ni recibidas. Nunca vi mensajes. Nunca. Pero Lo tú único- estabas embarazada y estabas en casa y tu hermana trabajaba con él. Yo le propuse a él de que se la trajera como asistente cuando tenían un programa de televisión acá. Y yo le dije a él que se la trajera. Trabajaba con él todo el día. Se iban de viaje. Él se iba manejando hasta pueblos cercanos de acá, 5 o 6 horas. Y nunca me llevaba porque estaba embarazada. Entonces me decía, pero para no ir solo, yo le decía, pero ¿por qué no te llevas a tu sobrino? Me decía, no, él se duerme, que no sé qué. Y ella de la nada decía, pero Edwin, llévame a mí. Y esa espina que yo quería decir no, pero no quería quedar como una enferma. Entonces le decía, anda, normal, llévala. Pero yo todo el camino los llamaba. ¿Cómo van? ¿Cómo va la carretera? Pero era porque yo sentía algo, siempre lo sentía. Cuando llegaban al hotel, yo la llamaba a ella de madrugada. ¿Dónde está? En mi cuarto, me decía. ¿Y Edwin dónde está? En su cuarto. Ah, están en cuartos separados, sí. ¿Por qué? No, solo pregunto. Pero yo siempre estaba ahí pendiente, pero nunca descubrí nada. Nunca pude acertar nada. Pero qué increíble que haya sido tu idea. Tú eres la autora intelectual. A ti se te ocurrió que tu hermana fuera asistente personal de tu esposo. Sí. Porque era mi hermana. ¿No? Porque era mi hermana. No estamos hablando de una amiga que llegó a vivir a mi casa. Era mi hermana. Es tu hermana. Es mi hermana. Y no solamente eso, era como una hija para mí. Era imposible que yo llegara a imaginarme algo así de ella. Sin embargo, muchas de las personas que estaban a mi alrededor sí lo veían, como las hermanas de él, que me lo decían. Tú permites mucha confianza con Gracie. Tú permites que Gracie se esté agarrando de la mano con Edwin. Tú le toleras muchas cosas a Gracie. Yo me iba 15 días, 10 días a Colombia y ella se quedaba como ama y señora de mi casa, de mis cosas, de mi cama, de mi cuarto. Ella ocupaba mi vida cuando yo me iba. Era así. Pregunta 14.
¿Te decía tu hermana que estaba en el trabajo cuando te engañaba con Edwin? Sí. La respuesta es verdad. ¿Tu hermana no trabajaba con Edwin? No entiendo muy bien cómo te podía decir que estaba en el trabajo. No, cuando termina el programa, yo la obligo prácticamente a que consiga un trabajo. Porque ella estaba en la casa, no le gustaba hacer nada. Yo estaba embarazada y yo hacía todo en mi casa porque me había quedado sin empleada. Y yo hacía todo, hasta le cocinaba a ella. Entonces yo le dije, aquí de vaga no se va a quedar. Usted no va a trabajar para mí, pero yo tampoco voy a mantener una vaga. Así que va a trabajar. No le gustaba ni lavar el baño que ella usaba, no le gustaba hacer nada. Así que la obligué prácticamente a conseguir un trabajo y consiguió un trabajo en un almacén vendiendo ropa. Trabajo donde el novio la acompañaba todos los días. Para su mala suerte de ella, creo que hasta el día de hoy se va a enterar el por qué yo me enteré. Ella no sabía que yo me hablaba con Luis desde hacía mucho tiempo, el novio de ella. Y que yo sabía que ella estaba con Luis, pero ella se empeñaba en negármelo todos los días y a Edwin también. Nosotros estábamos completamente convencidos que ella no estaba con él y ya estaba con él 2 años. Y sin embargo a mí me decía que no estaba con él. Te juro, Beto, que hasta el último día, hasta el día que yo descubrí todo, yo pensé que mi hermana era virgen. Te lo juro. Era tal la ceguera que yo tenía con ella que me tenía convencida que era virgen. Y ya hasta se cuidaba y todo. Se ponía inyecciones y yo ni sabía. Yo no tenía ni idea. Cuando yo me voy para Colombia, en esa semana, en una oportunidad, Edwin se enferma. Para esto Edwin me trataba mal, muy feo. Y yo le decía, algún día te vas a arrepentir de lo que me estás haciendo hoy. Algún día, le dije, porque yo ya sabía lo que estaba pasando. Pero él no sabía que yo lo estaba investigando. Yo no te estoy haciendo nada, me decía, nada. Se enferma y me dice, estoy enfermo. Yo le digo, sí, ¿dónde estás? Me dice, en la clínica. ¿Y estás solo? Me dice, sí. Le digo, pero llama a alguien que te acompañe. Me dice, sí, ahorita voy a llamar a mi hijo que venga. La escribo yo a ella y le digo, Gracie, hágame un favor, Edwin está enfermo. Esté pendiente de él. O dígale a la chica que me ayuda que esté pendiente, que le haga un caldo, que no sé qué. Me dice, ¿está enfermo? Yo no sabía, me dice. Es que yo anoche lo vi de rapidez porque llegué tarde y me fui a dormir temprano y no lo vi. Y esa noche ellos habían ido a cenar y habían ido a hacer compras. Según ella, no lo había visto sino hola, chao, y se había acostado a dormir. Cuando yo le dije a ella que estuviera pendiente de él y ella me dijo que se estaba listando para irse al trabajo, ella ya estaba en la clínica con él. Y yo sabía porque ella se había hasta tomado una foto y se la había mandado a Luis. Y Luis ya me la había mandado a mí. A las 4 de la tarde, ella le manda una foto sentada en mi cama y le dice a Luis que estaba en el cuarto del hijo de él viendo películas.
Entonces yo ahí mismo le escribo y le digo, Gracie, ¿dónde está? Me dice, pues ¿dónde más, mona? En el trabajo. Le digo, ¿está trabajando? ¿Está segura? Y me dice, sí, estoy en mi trabajo. Y la dejo porque voy a perder clientela. Y ella estaba en la casa, en mi cama, cuidando a Edwin, que estaba enfermo. Esa semana para mí fue comerme todo mi orgullo de mujer, porque yo tenía que seguirle diciendo a él papi para que él no sospechara nada, y a ella mami, porque yo no le decía a Gracie, yo le decía mami. Toda la semana los traté con el mismo cariño con el que siempre los había tratado, con todo mi dolor, toda la rabia, me la comí y los traté como si nada, toda la semana, como si nada hubiera pasado. Estaba esperando llegar acá. Pero ¿por qué prolongar esa agonía una vez que ya tenías la certeza? Porque no la tenía. Yo necesitaba pruebas contundentes. Yo tenía las mentiras de los dos, pero yo no tenía una prueba como las pruebas de los mensajes de ¿Pero las texto mentiras de ellos. los dos no eran suficientes? No, porque ¿Por qué? me podían, porque era muy fácil negármelo todo, porque no había una prueba. No lo había. Como igual lo siguieron negando mucho después de las pruebas que yo tenía. O sea, era muy fácil que me pudieran convencer. Yo sabía que sí, porque el amor que yo sentía por los dos era muy grande. Entonces yo necesitaba hasta lo último, hasta la 1 de la tarde que yo llegué a Lima, yo les di la duda, les di el beneficio de la duda, porque yo no tenía una prueba, solo tenía mentiras, pero no tenía una prueba. Cuando yo vi el celular, literalmente te lo digo así, yo me volví loca. Loca, completamente loca. La Milena que existía se esfumó por completo y apareció otra persona que pudo haber cometido una locura, como haberle pegado un tiro a Edwin en ese momento si yo tenía un arma, como me lo pude haber pegado yo misma. Yo me volví loca y sin embargo no los perdoné, pero los dejé irse en limpio. Les di la oportunidad de irse en limpio los dos, muy a pesar de todo. Llegué a un acuerdo con los dos, y no económico. Llegué a un acuerdo por amor, y quise protegerlos a los dos, pero se burlaron de mí. Y ella más, y por eso me fui más en contra de ella, porque ella incumplió la oportunidad, incumplió la palabra que me había dado. ¿A qué te refieres, Milena, cuando dices que te volviste loca? Me volví loca, empecé a gritar, empecé a golpearlo. Lo que nunca hice durante 7 años lo hice en ese momento. Las palabras que le dije en ese momento nunca se las dije durante 7 años. Edwin recibió mi merecido en ese momento. Pero tú dices que no tenías pruebas, pero Ya las si tenía. uno descubre, en el momento que descubres la mentira, todo se viene abajo. Tú querías hacer una prueba como policíaca, una prueba judicial, pero dentro de ti ya la certeza del engaño estaba. Estaba, pero si yo los ponía en evidencia en esa semana que yo estaba ya por teléfono, fácil yo llegaba y no la encontraba a ella en mi casa. Y ella tenía que recibir un merecido mío. Yo necesitaba confrontarla frente a frente y que me dijera y me respondiera muchas cosas, y a él también. Entonces yo quería cogerlos con las manos en la masa prácticamente. Yo necesitaba eso. Estás a una pregunta de completar el tercer nivel. Si me respondes a la pregunta 15 con la verdad, habrás culminado el tercer nivel y habrás ganado 10.000 soles. Pregunta 15. ¿Le envió dinero Edwin a tu hermana hasta Colombia?
La respuesta es... verdad. Una vez más, ¿cómo lo descubriste? Esta vez lo descubrió mi mamá. Cuando ella llega a Colombia, mi mamá hace que ella alquile un cuarto, se vaya a vivir a un cuarto, porque ella siempre había tenido todo por mi lado y por mi mamá también. Así que mi mamá le dice: ahora usted tiene que aprender a defenderse sola y a ganarse las cosas por su propio trabajo. Así que hace que alquile un cuarto. Pero sin embargo ella se dedicó, fue a dormir. Mi papá era el que le pagaba el cuarto. Y en mi casa, si yo estaba viendo un infierno, en la casa era un infierno doble, porque ya te imaginarás cómo era la situación. Si éramos 2 hermanas, mi mamá estaba muy confundida, triste, deprimida, mi papá también, mi hermana también. Así que era, bueno, ella no quería trabajar, no quería estudiar, no quería hacer nada. Hasta que de la nada, un día aparece con unas bolsas llenas de ropa. Había comprado ropa. No estaba trabajando, no estaba haciendo nada. ¿De dónde sacó dinero? Así que mi mamá le pidió el favor a la señora de la casa donde ella vivía, que estuviera pendiente si ella veía algo raro. Y efectivamente, ella dejó el papel del envío, porque uno, para recibir el dinero, uno tiene que firmar un papel. Y ella se lo había llevado para la casa, lo dejó por ahí y la señora lo encontró. Así que la señora lo guardó, llamó a mi mamá y le dijo que había encontrado un papel donde decía una cantidad de dinero a nombre de Edwin Sierra. Mi mamá fue, recogió el papel y le tomó una foto y me lo mandó. Y yo empecé a buscar a Edwin por cielo, mar y tierra, a llamarlo para reclamarle, pero Edwin tenía los celulares apagados y no pude decirle absolutamente nada. Pero ya tenía la prueba suficiente para saber que sí le había enviado dinero. 2 días después del cumpleaños de él. ¿Cuánto dinero le envió? $200, que en verdad no era mucho, pero él había quedado conmigo en que él iba a cortar todo tipo de relación con ella. Nosotros hicimos un pacto los 3, y ese pacto era total incomunicación de parte de los 3. Esto ocurrió evidentemente después de que tú descubres todo. Claro, porque ella ya estaba en Colombia. Ya había pasado un mes de esto. Te estoy hablando exactamente del 13 de diciembre. ¿Por qué recuerdas la fecha con tanta nitidez? Porque fue la fecha en que Edwin viajó a Colombia a verse con ella. Y esa fecha fue que mi mamá me mandó la foto y yo creía que Edwin estaba en otra parte. Entonces primero le envía dinero y luego va él. Él le envió el jueves 12 de diciembre y viaja el 13 de diciembre. ¿Y a ti qué te dijo? A mí no me dijo nada, le dijo a su hijo que se iba para Puno a trabajar. Y yo le pregunté dónde estaba y me dijo que estaba en Puno, me dijo el hijo. Y mi mamá me dijo: él está acá, yo sé que él está acá, mami, él está acá. Y yo le decía: no, mami, él no está allá, él está trabajando, él está en una mina, él está trabajando. Y yo creí que él estaba trabajando. Pero el foquito se me prendió cuando llegó el lunes y él no fue a la radio.
porque sé y me consta que le han ofrecido hasta $6,000, $7,000 por una presentación y él la ha rechazado por no faltar a su trabajo, porque él es derecho en su trabajo y ha rechazado sumas grandes de dinero por no faltar a su trabajo. Y yo dije, aquí pasa algo. Si él faltó el lunes, aquí pasa algo. No había tenido comunicación con su hijo, no lo llamó todo ese fin de semana. Y era muy extraño la actitud. Así que decidí acudir a los amigos. Tengo amigos en migración que me hicieron el favor de verme el movimiento migratorio de Edwin. Y me dicen que salió el 13 de diciembre a las 3:50 de la tarde por el vuelo de Avianca para Colombia. No puedo creer que te acuerdes hasta la hora. Sí, me acuerdo de todo. Llamé a una amiga que tengo en Avianca y le dije que por favor me viera a qué hora se regresaba él, cuál era su retorno. Y me dijo que regresaba en el vuelo de la 1:50 de la tarde, ese día lunes. Y él llegaba a las 4:30 de la tarde, 4:45 llegaba a Lima. Eran las 2 de la tarde y yo me fui como una loca al aeropuerto. Vamos a dejar el relato ahí para que no te vayas a adelantar a responder una pregunta que todavía no he formulado. Bien, Milena, acabas de culminar el tercer nivel y has ganado 10,000 soles. Toca preguntar nuevamente qué quieres hacer. Si retirarte con esa suma o responderme 3 preguntas más e intentar llevarte 15,000. Orlando, ¿cuál es tu consejo? Por mí que ya se vaya. ¿Por qué? Ya dijo lo que tenía que decir y no la siento cómoda. Nadie estaría cómodo contando lo que ella está contando. Ya lo sé. Pero depende de ella. Muy bien. ¿Stephanie? Creo que tiene un poco más que decir, que se quede. Eliana. Mi consejo es que todas esas emociones que están revueltas te han tomado mucho tiempo no decidir estar acá. Ahora estás acá y no hay marcha atrás, tienes que seguir, amiga. ¿Tú sientes que ella ha estado esperando esta noche para dejar salir todos estos demonios? Gracias, Eliana. Muy bien, como siempre la decisión es solamente tuya, Milena. Puedes retirarte con los 10,000 soles o responderme 3 preguntas más e intentar llevarte 15,000. ¿Cuál es tu decisión? Hay muchas fichas que todavía están en el aire y que necesitan ser puestas en la mesa para que se arme todo, el rompecabezas. Y esas fichas todavía no están completas. Así que yo sigo. Muy bien. Creo que la valentía de Milena bien vale un aplauso, ¿no? Entramos entonces al cuarto nivel. Pregunta 16. ¿Se tomaba fotos desnuda tu hermana para enviárselas a Edwin? Hacemos una pausa, pero no se vayan, amigos. Este es El valor de la verdad, de Milena Zárate. Traicionada por su propia sangre, Milena Zárate confiesa esta noche terribles sentimientos que atacan su magullado corazón. ¿Odias a tu hermana? ¿Sigues enamorada de Edwin Sierra? Nadie se mueva. Volvemos con El valor de la verdad. Burlada por el amor,
Milena Zárate revela espinosos pasajes del cruel engaño que destruyó sus ilusiones sin piedad. ¿Fueron amantes Edwin y tu hermana durante un año? ¿Le envió dinero Edwin a tu hermana hasta Colombia? Seguimos con El Valor de la Verdad. Continuamos aquí en El Valor de la Verdad y esta noche Milena Zárate nos está relatando con enorme coraje algunas de las horas más aciagas de su vida. Pregunta 16. ¿Se tomaba fotos desnuda tu hermana para enviárselas a Edwin? Sí. La respuesta es verdad. Hace un momento nos contabas que en Colombia habías aprendido a recuperar mensajes borrados. ¿También aprendiste a recuperar imágenes borradas? Todo tipo de archivos borrados. ¿Y qué fue lo que encontraste? Las fotos, tanto en el celular de ella como en el de él. Fotos desnuda, totalmente desnuda. Y no solo de él, sino que también le mandaba al novio las mismas fotos. Y en algunas con el nombre de él puestos en alguna parte de su cuerpo. Y esas eran las pruebas que tú necesitabas tener. Antes no te atrevías a hacer ningún reclamo. Sí, esas eran las pruebas porque ella me chantajeaba. Sentimentalmente me chantajeaba. ¿Cómo? Cuando yo le reclamaba algo, siempre me decía que yo estaba enferma, que ella era infeliz porque yo la protegía y yo no la dejaba volar, que yo la trataba así porque ella dependía de mí, yo la humillaba y yo pensaba que era así, que yo me aprovechaba de que era la mayor y que ella dependía de mí. Y él me decía que me había vuelto una posesiva, que por eso las cosas ya no eran igual. Yo trataba en lo posible de no darle motivos a él para que no peleara conmigo, para que las cosas no se pusieran peor de los que ya estaban y él no se alejara más de mí. Y ella me decía que algún día yo me iba a quedar sola y yo iba a... No me iba a perdonar haber quitado de mi lado a la gente que realmente me amaba, según en ese momento era ella, ¿no? Entonces yo también pensaba que era mala hermana, que era una enferma por pensar algo así. Ahora, hay un factor que termina por completar esta pesadilla que te tocó vivir. No solamente tu esposo te fue infiel, no solamente tu esposo te fue infiel con tu hermana,
sino que además lo hizo cuando tú estabas embarazada. Yo creo que la historia de ellos empieza unos meses antes de yo quedar embarazada. Lo deduzco, porque no tengo la certeza, lo deduzco por los cambios de Edwin hacia mí, que empezaron más o menos en esa época. Pienso que al inicio Cristel era un impedimento para ellos lograr los planes que tenían, porque estoy segura que tenían planes, y entre los planes de ellos no estaba yo, ni estaba mi hija. Al inicio, creo que para ellos fue un golpe muy duro el enterarse que yo estaba embarazada, porque eso les dañó todo lo que tenían planeado. Dios sabe cómo hace sus cosas, y cuándo hacerlas y dónde colocarlas. Y Dios colocó a mi hija en el momento indicado, porque si mi hija no estaba conmigo en ese momento, yo no estaría en este momento sentada contando mi historia. Yo no existiría, o estaría presa por haber cometido un asesinato, o me hubiera matado, o me hubiera tirado del 5º piso, o hubiera cometido, no sé, la persona por la cual yo estoy hoy acá, parada, con la frente en alto porque yo no he hecho nada malo, es mi hija. Por mi hija hago lo que sea. Por mi hija me enfrento a lo que sea. Porque gracias a mi hija, yo estoy viva hoy por hoy. Estoy libre hoy por hoy. Estoy cuerda. Porque hubo un momento en que yo creí que me iba a volver loca. Hubo un momento donde yo creí que todo lo que yo había vivido durante mi vida había sido un dulce sueño comparado con lo que yo estaba viviendo en ese momento. Me envejecí como 20 años, creo. Me bajé de peso como 10 kilos, creo que bajé de peso. Duré más de 15 días acostada en mi cama y no me levantaba de mi cama. No comía. No paraba de llorar. No paraba de rebuscar en esos celulares, encontrando más respuestas. No veía de mi hija. No quería salir a la calle porque tenía vergüenza de mirar a la gente, porque tenía vergüenza ajena. No quería asumir mi realidad. Lo que me estaba pasando, no quería asumirla, no quería aceptarla. Y mi hermano fue testigo de eso. Sí lo fue. Estuvo conmigo, sí. Y también fue testigo de saber que yo no estaba ciega, como lo dijo. Porque a partir de ese momento yo siempre supe todo. Siempre lo supe. Desde que yo me enteré, yo me quité la venda de los ojos con los dos. Y los dos recibieron mi merecido en su momento. Y a los dos les di la misma oportunidad de seguir adelante. Pero los dos se burlaron de mí. Por eso yo salí. Hay una parte que no termino de entender, Milena, y es cómo conseguiste requisarle los celulares. Se los quité. ¿Pero cómo? Nadie se deja quitar el celular. En ese momento, cuando yo tengo el celular en la mano, que Edwin me lo presta y yo descubro las conversaciones, yo le digo a él, para el carro. Y él me dice, ¿por qué te mareaste? Y le digo, sí, para el carro, que me voy a subir adelante. Cuando yo me subí adelante, yo me subí con toda la intención de matarlo. Porque yo literalmente quedé así, yo estaba así con los celulares, así, con el mío acá y con el de él acá, así. Bien, vamos a parar aquí porque esto ya corresponde a otra pregunta que aún no he formulado. Pregunta 17.
¿Estaba Edwin con tu hermana mientras dabas a luz? Sí. La respuesta es... verdad. No estuvo durante el parto, pero ¿cómo confirmaste que estaba con ella? Él no estuvo en el parto porque lo mío era cesárea y era programada. Mi hija venía con un problema en la cabeza y tenía que ser tenían que hacerme cesárea, así que ya me habían programado para un martes. Él trabaja entre semana, por ende no podía ir a estar conmigo, así que le pagó todos los viáticos a mi hermano para que él estuviera conmigo y lo reemplazara a él en ese momento para él ir el fin de semana a ver a su hija. ¿Tú diste a luz en Colombia? Sí. Yo doy a luz, la niña se me adelanta el viernes 5 de julio. A las 10 de la noche yo empecé con dolores y empecé trabajo de parto. Me llevaron de urgencias. A la 1:25 nació mi hija. Fue una cesárea imprevista, porque no se tenía planeado. Afortunadamente estaba el mismo doctor de guardia que me iba a hacer la cirugía y fue el mismo que me atendió. Inmediatamente, durante todo ese proceso, Edwin estuvo en comunicación con mi hermano y se escribían y se iban mensajeando lo que iba sucediendo, ¿no? Edwin estuvo al tanto de todo hasta que nació mi hija. A las 8 de la mañana yo puedo ya recién conversar con él. Él me llama, yo le digo, está hermosa, le cuento todo, cómo nació mi hija, todo. Nuestra hija. Y al mediodía recibo un mensaje de mi cuñada y me dice, estoy contenta porque Edwin va a venir el día de hoy con Gracie a Tarapoto. Para esto yo había botado a Gracie en mi casa por unos problemas, por unas cosas que yo había descubierto de ella. Y me entero que se iban a Tarapoto ese día. Así que le escribo a Edwin, ofuscadísima, recién había dado a luz. Ni siquiera me podía parar de la cama porque todavía me habían dicho que tenía que estar 24 horas acostada. Yo me puse mal, entré mal. Yo para esto ya tenía muchas sospechas, entré en shock, le escribí y él me dijo que él iba a ir, que él no iba a ir, que no sé qué, pero yo tenía la clave del Face de él y yo ya me había dado cuenta que él ya estaba separando pasaje para ella. Así que le dije que no me mintiera y me dijo que yo era una enferma, que yo lo estaba controlando, que él ya no aguantaba más esta situación. Yo le dije, o sea que la vas a premiar, te vas a llevarla de vacaciones mientras yo estoy dando a luz aquí a tu hija y te la vas a llevar de vacaciones después de lo que ha hecho conmigo, después de todo lo que habló de mí con mi otra hermana y todo lo que le escribió a mi otra hermana y la manera, porque ella, lo que yo descubrí de ella fueron unas conversaciones que le mandó a mi hermana donde hablaba de mí como si yo fuera la peor persona del mundo
y hablaba de mí con una rabia, como si me odiara. Me acusaba de ser una desconsiderada porque le pedía a Edwin para comprar las cosas del cuarto. Le decía, ella es una descarada. Está que le pide plata a Edwin para que le compre las cosas de la niña como si la niña ya hubiera nacido. Le hizo comprarle una pulsera de cumpleaños que le costó no sé cuánta plata. Es una cínica pidiéndole tantas cosas a Edwin. Y yo le reclamé y le dije, ¿a usted qué le importa? Lo que yo le pida a Edwin es mi problema, porque Edwin es mi marido. Si yo le pido cosas para la hija de él, es mi problema, le dije. Y muchas cosas más que ella me pidió perdón por eso. Me dijo que la perdonara, que sí, que ella se había metido, pero que ella no me odiaba y bueno, en fin. Para esto yo le reclamé a él y le dije que si la iba a premiar por todo lo que ella había hecho y se la iba a llevar a Tarapoto mientras yo estaba dando a luz a su hija, porque él no se iba para Colombia a ver nacer a su hija. Entonces se molestó conmigo y me dijo que dejáramos las cosas así, que mejor cada uno por su lado, que él iba a responder por mi hija. Yo estaba dando a luz recién, pero él estaba completamente con la cabeza caliente. Y ahí quedó. No me habló como 4 días, hasta el día que llegó a conocer a su hija. ¿Cuántos días después llegó? 5 días después. Mi hija nació el sábado y él llegó el jueves. Y se quedó hasta el domingo conmigo y con la niña. Llegó a firmarla. Durante ese fin de semana conversamos, arreglamos las cosas. Más por parte mía, obviamente. Y ya, parecía que todo se había arreglado. Y volvió de nuevo acá y ella estaba acá en Lima. Y yo me quedé en Colombia porque pues, yo estaba recién, había dado a luz. Yo me vine hasta que mi hija cumplió 20 días de nacida. ¿Y cuál fue su actitud cuando conoció a su hija? Bien. La alzaba, le tomaba fotos constantemente. Fuimos a firmarla. Estaba feliz. Esos días que estuvo conmigo, si no era el hombre cariñoso que yo había conocido, pero se portó bien conmigo y con su hija más. Desde que mi hija nació, siempre ha sido un buen padre con ella. Siempre le ha demostrado cariño y siempre la ha cuidado y la ha protegido. ¿Y tu hermana Gracie fue a conocer a la bebé también? No, ella se quedó acá. Ella la conoció cuando yo llegué a Perú. Siempre fue buena tía, aparentemente. Le daba detalles a mi hija constantemente, le tomaba fotos. Siempre demostró quererla. No sé si realmente la quería porque a mí también demostró quererme. Está visto que no me quiso nunca. ¿Tú crees que tu hermana no te quiso nunca? Sí, creo que nunca me quiso. Porque lo que me hizo ella, sabiendo cómo había sido yo con ella, es porque nunca me quiso. ¿Crees que siempre te envidió tal vez? No lo sé, porque yo siempre compartí con ella todo. Si yo me comía un pan se comía ella conmigo. Si yo me comía un manjar comía ella conmigo. Si yo viajaba al fin del mundo, ella se iba conmigo. Entonces, no entiendo hasta el día de hoy, no puedo entender. No entiendo. Pregunta 18. ¿Odias a tu hermana? Hacemos una pausa, pero no se vayan, amigos. Este es El Valor de la Verdad, de Milena Zárate. Furiosa y desconsolada, Milena Zárate enumera esta noche violentos capítulos de la historia de una traición. ¿Le pegaste a Edwin cuando confirmaste que te era infiel? ¿Heriste a tu hermana con una tijera? Nadie se mueva. Volvemos con El Valor de la Verdad.
Con lágrimas en los ojos, Milena Zárate reconoce el más terrible de los engaños que la dejó herida y desconsolada. ¿Te decía tu hermana que estaba en el trabajo cuando te engañaba con Edwin? ¿Se tomaba fotos desnuda tu hermana para enviárselas a Edwin? Seguimos con El valor de la verdad. Continuamos aquí en El valor de la verdad, donde Milena Zárate está realmente abriendo una caja de sorpresas. Pregunta 18. ¿Odias a tu hermana? Sí. Milena, has vuelto a cambiar tu respuesta. Ante el bolígrafo dijiste que no odiabas a tu hermana, y sin embargo esta noche, después de contar todas estas historias terribles, nos dices que sí. Sería la segunda vez que cambias tu respuesta y queremos que estés segura de que esta es tu respuesta final, así que voy a volver a formular la pregunta. Pregunta 18. Milena, ¿odias a tu hermana? Sí. La respuesta es... verdad. Milena, yo creo que nadie podría imaginarse que alguna vez va a decir odio a mi hermana y decirlo públicamente y decirlo en televisión nacional. Sin embargo, tú has dicho en más de una oportunidad que quieres darle su merecido. ¿Cómo te sientes ahora que lo has dicho? Yo no sé si se puede interpretar como odio, pero sí tengo un gran resentimiento y una tristeza muy grande en mi corazón. Cuando la escucho, me duele. Y si me duele es porque hay algo en mí bueno todavía por ella. Pero ella me hizo un...
Has dicho también más de una vez que, habiendo descubierto todo lo que había ocurrido, todavía conservaste un poco de serenidad para pedirles un compromiso, Sí, un pacto. a cambio de yo no hablar, hicimos un pacto. ¿En qué consistió este pacto, Milena? En que ella se fuera y Edwin no tuviera ningún tipo de contacto con ella. No porque llegara a pensar en regresar con él, sino porque sobre la faz de la tierra y del universo no iba a haber un lugar donde yo iba a permitir algo así. No lo había, ni lo hay, ni lo habrá jamás, donde yo permita algo así. Y yo les dije, ustedes nunca van a ser felices juntos. Y yo nunca lo voy a hacer, porque me voy a encargar de amargarle la vida toda su vida, si yo sé que ustedes tienen un tipo de comunicación. Y si tú te ves con ella, a Edwin se lo dije, yo te destruyo. Destruyo lo que te ha costado tantos años, tu carrera, porque a ti no te importó destruir mi vida, y a ella también. Pero después recapacité y dije no. ¿Por qué? Porque en mí quedaba un sentimiento hacia los dos, y les di una oportunidad. Les di la oportunidad de que se fueran libres, a cambio de eso, a cambio de que no tuvieran ningún contacto. Pero ella me falló, se burló porque se vino, se devolvió, y él se fue a buscarla a Colombia. Aún así, les volví a dar una segunda oportunidad. No hice nada cuando ella se vino, y no hice nada cuando me enteré que él se fue para Colombia. Y le di otra oportunidad más. Y en esa oportunidad Edwin me cumplió y se alejó de ella, porque yo lo estaba mandando seguir con una persona. Él cumplió, pero ella no. Ella no. Eso pasó hace 20 días. Y por eso yo tomo la decisión de salir y ponerla en evidencia, como diciéndole, este es un primer paso. Yo nunca dije nada de lo que pasó y no lo iba a hacer. Te lo juro en este momento por mi hija, que yo no lo iba a hacer ni por todo el oro del mundo. Yo no lo iba a hacer. Yo iba a cumplir mi palabra. Yo la incumplo, ¿por qué? Porque ella se apareció hace 20 días, como te conté, en el gimnasio donde trabajaba el novio de ella, con una rosa en la cabeza, maquillada, glamurosa, burlándose de mí, diciéndome, yo me paseo por todo Lima, soy libre, me burlo en la cara de mi hermana, me burlo de Luis, me burlo de ella, porque nadie sabe lo que ha pasado. Estaba bien escondida donde estaba, porque tenía que aparecer a provocarme a mí, a burlarse de mis sentimientos si ya lo había hecho. Entonces yo dije, le voy a dar su merecido. Y su merecido no era golpearla ni hacerle nada, no. Su merecido era ponerla, demostrarle que yo podría hacer algo y podía poner en descubierto esto. Solamente dije, peleé con ella, me hizo daño, dejé entrever de que había pasado algo entre ellos sin afirmar nada ni tampoco aclararlo. ¿Por qué? Porque de paso Edwin también necesitaba un escarmiento de mi parte, porque yo me había enterado que los habían visto en Chorrillos, de lo más frescos, porque como nadie sabía nada, entonces se exhibían por donde querían porque nadie sabía nada. Yo no sé si esto fue cierto o no. Edwin me dijo que no era cierto, pero al dejar entrever algo de ella, obviamente me lo iba a arrastrar a él, aunque él estuviera cumpliendo con su palabra. Era inevitable que me lo arrastrara a él. Yo no lo hice con ningún otro fin, lo hice solo con el fin de mandarle un mensaje a ella,
diciéndole, vete porque en cualquier momento yo puedo sacar esto a la luz. Pero no me hizo caso y siguió ahí, y siguió ahí, y siguió ahí. Cuando de pronto en todo esto, que ya estaba muriendo porque yo ya había dado dónde vivía ella, dónde estaba trabajando, apareció mi hermano a contar mi vida privada, a contar cosas y hacerme quedar a mí como que yo estaba ciega y como que lo estaba tapando cuando él sabía perfectamente qué era lo que había sucedido. Milena, con todo lo que esta noche nos has contado con inmensa valentía, y lo vuelvo a subrayar, mucha gente se preguntará si quizá la persona a la que estás castigando no es a ti misma. Si todo este rencor, estas ansias de venganza, no te destruyen a ti antes que a ellos. Yo ya no me quiero vengar porque créeme que el peor castigo de ellos es haberme perdido a mí. Porque ella ahora está sola en el mundo, ya no tiene familia y ya no tiene a esa persona que daba la vida por ella. Y él no va a encontrar una mujer que lo ame como lo he amado yo. Él perdió su hogar, perdió a una mujer que lo amaba de verdad, perdió su familia. Sé que el peor castigo de Edwin es haberse metido con una mujer como ella y haber perdido una como yo. Yo me refería, sin embargo, a todo este viacrucis de tener que espiar, que recuperar mensajes perdidos, que hacer un seguimiento, que hacer llamadas de madrugada. Es un infierno. Sí, y créeme que hasta el día de hoy quedan residuos de ese infierno, pero en su momento lo fue muy doloroso y fue muy duro seguir adelante y dar con la verdad, pero si no lo hacía, era más infierno el vivir con los dos y no saber la verdad de esto. Y vivir engañada y haberlo descubierto más adelante cuando mi hija estuviera más grande o las circunstancias hubieran sido diferentes, si yo los hubiera descubierto de pronto, no sé, en mi cama o en otras circunstancias, tal vez yo no hubiera reaccionado de la manera como yo reaccioné esta vez. ¿Y no sientes que quizá en algún momento te estabas aferrando a algo que ya habías perdido? Porque si ya sabías, No, en yo tu sabía fuero interno mentiras, tú sabías pero no que te tenía estaban engañando. pruebas. ¿Para qué aferrarse a algo que ya perdiste? Porque era mi hogar. Pero ya lo habías perdido, Milena. Sí, lo había perdido, pero me negaba a aceptarlo porque no tenía una prueba contundente, no tenía algo que realmente me demostrara o algo con el cual yo enfrentarme a ellos dos. La única manera de yo enfrentarme y confrontarlos a los dos era con una prueba contundente, donde yo tuviera algo que no me pudieran decir, no, esto es mentira, ¿No será porque yo tenía algo. Que no te querías terminar de convencer, que tú no querías terminar de saber en el fondo? En parte sí, y en parte le rogaba mucho a Dios. Yo soy muy devota a la Virgen de Guadalupe y yo todas las noches le decía a ella, Virgencita, ilumíname por favor, dame la sabiduría que necesito en este momento, ilumíname a descubrir la verdad. Pero no hay nada Ilumíname. menos cristiano que alimentar un rencor. No, en ese momento no era rencor, era la necesidad de saber la verdad, independientemente de cualquier sentimiento que pudiera haber en mí, era la necesidad y yo necesitaba saber la verdad, porque para mí era más infierno el estar así de madrugada, investigando, llamando, mandando a seguir, sin tener algo que me finalizara todo esto. Y efectivamente cuando lo tuve, esto se acabó. Mi relación con Edwin murió a partir de ese momento, porque yo lo corté de raíz a partir de ese momento.
y a ella también, a los dos. Y a los dos, así como los corté también, a los dos también los perdoné prácticamente y les di la oportunidad de rehacer su vida a cada uno por su lado y les di la oportunidad de salir libres de todo esto y salir airiosos de todo esto. Pero ese perdón no tiene validez en este momento, ¿no? No, hay una cosa acá muy cierta y es, si yo estoy sentada acá, no fue porque yo decidiera hacerlo por voluntad propia. Yo decidí hacerlo porque, como te vuelvo a comentar, permití que se especularan cosas porque quería que ella se fuera del país, haciéndole saber que si ya había sido capaz yo de hacer esto, podía ser capaz de hacer lo siguiente. Pero solamente le estaba mandándole como especie de un mensaje. Y cuando viene mi hermano a hablar todo lo que habló, yo no lo podía creer porque yo no lo iba a hacer. Dentro de mis planes nunca estuvo decir la realidad. Yo sabía que eso en cualquier momento iba a terminar, la gente se iba a cansar de especular y eso iba a morir ahí. Sin embargo, cuando él vino, es que esto se agranda, porque él viene y cuenta detalles de mi vida y de cosas que me habían pasado. No me respondas todavía preguntas que todavía no hemos formulado. Milena, acabas de terminar el cuarto nivel. Me has respondido a la pregunta 18 con la verdad y has ganado 15.000 soles. Yo en este punto coincido con Orlando en que ya debes estar emocionalmente agotada. Él dijo incómoda, yo creo que es más que incómoda. Pero de otro lado, también comprendo tu necesidad de liberarte de todo esto. Me cuesta un poco volver a preguntar qué quieres hacer. Si quedarte con lo que ya has ganado, 15.000, o responderme 2 preguntas más por 25.000. Vamos a ver qué piensan tus amigos. Eliana. Amiga, yo sigo en la misma posición. Estoy contigo, adelante. Ya no tires la toalla. Finaliza. Tú eres guerrera. Yo estoy contigo, flaca. Stephanie. Que la decisión ya es de ella. Que si ella quiere dejarlo aquí y terminar, yo lo apoyo. ¿Y si quieres seguir? También. Orlando. Ella es valiente. Ella sabe lo que hace. Hace un rato le pediste que se retire y no te escuchó. Ya, ¿para qué decirle, no? Te dije que era terca. Chola terca, me dice. Bien, Milena. La decisión es tuya. ¿Te retiras con los 15.000 o me respondes 2 preguntas más por 25.000 soles? Beto, yo vine acá a aclarar muchas cosas. Muchas cosas para todas esas personas que han dejado entrever cosas que no son reales. Y no he terminado todavía. Así que yo sigo. Muy bien. Entramos entonces al quinto nivel. Esta es la pregunta número 19. ¿Le pegaste a Edwin cuando confirmaste que te era infiel? Sí. La respuesta es...
verdad. Ya nos habías relatado que estabas sentada en el asiento de atrás del carro, que le pediste a Edwin su teléfono celular y estuviste recuperando mensajes. ¿Qué mensaje recuperaste que te hizo convencerte del todo de la infidelidad? Todos los que habían ahí, los de ella, él con ella. Esos mensajes. ¿Hacia dónde iba en el auto? Hacia mi casa. Él me recogió en el aeropuerto con mi hija. Íbamos con mi hija en el carro, La niña en el asiento. de atrás. Yo me subí adelante. Él paró en un semáforo y yo me subí. Cuando yo me subí, lo único que hice fue: ¿qué significa esto? Y le mostré el celular. Le hice así. Él iba manejando y se quedó petrificado en el timón. Y él no me dijo nada. Solo lo quedó mirando. Y yo le empecé a pegar con el celular, con el mismo celular de él. Yo me descontrolé de tal manera que casi hasta nos estrellamos, porque yo golpeaba el carro, golpeaba el timón, lo golpeaba a él, lo insultaba y le preguntaba, lo maldecía. Fueron casi 2 horas y media que demoró en llegar a la casa, y durante las 2 horas y media yo no paraba de golpearlo, ni de insultarlo, ni de preguntarle el por qué, pero él me decía nada. Lo único que atinaba a decirme era: yo no tengo nada con ella, yo no tengo nada con ella, y nada más. Y yo no paraba de golpearlo. ¿Se defendió? No. Solamente se alejaba de mí así. Me decía: tranquilízate, tranquilízate. Y yo no paraba, yo estaba endemoniada al punto que, como te dije anteriormente, si yo hubiera tenido un revólver, yo le pego un tiro a Edwin en la cabeza en ese momento. De verdad, que yo lo hago. Yo estaba descontrolada, totalmente descontrolada y fuera de sí. Y mientras tanto, tu hija estaba allí. Mi hija estaba, y gracias a Dios, a San Judas Tadeo, que siempre me la protegió, a la Virgencita, mi hija nunca despertó. Ni con todos los gritos que yo di en ese carro, mi hija nunca despertó. Nunca. Todo el tiempo durmió, como un angelito. Ella estaba en otro mundo y yo estaba en el mismísimo infierno en ese momento. Todo mi orgullo durante esa semana me lo tuve que comer. Todo mi orgullo, tener que decirle papi a él, hablarle con tanto amor sabiendo lo que estaba pasando, por no ponerlos al descubierto, porque yo tenía que hacerlos cara a cara, con una prueba contundente. Me volví loca. Lo único que hice fue atiné a llamar a Luis y decirle: Luis, todo es cierto, espérame al frente de mi casa, al novio de ella. Y efectivamente él llegó a los minutos y me estaba esperando en la tienda que queda al frente de mi casa, mientras yo iba en la camioneta con Edwin. Y todo ese camino fue un infierno. Todo ese camino fue interminable. Yo quería llegar a verla a ella. Yo quería llegar a que ella me mirara a los ojos. Y has dicho que si hubieras tenido un arma le hubieras disparado, pero también dijiste que te hubieras disparado a ti mismo. Hubiera podido cometer muchas locuras. De verdad, ahí hubiera podido haber una desgracia. Yo tengo a alguien que me cuida desde el cielo. Tengo muchos santos, ángeles, vírgenes, no sé realmente. Bendito sea Dios que no pasó nada, porque se hubiera podido provocar una desgracia de verdad, o bien conmigo o bien con alguno de ellos dos, pero ahí se hubiera podido ocasionar una desgracia. Pregunta 20.
¿Heriste a tu hermana con una tijera? Hacemos una pausa, pero no se vayan, amigos. Este es El valor de la verdad, de Milena Zárate. Presa de emociones encontradas, Milena Zárate abre su corazón y revela en el temible sillón rojo sus más ocultos sentimientos. ¿Sigues enamorada de Edwin Sierra? ¿Te sentiste utilizada por tu hermano? Nadie se mueva. Volvemos con El valor de la verdad. Armada con la verdad, Milena Zárate avanza a paso firme en el peligroso camino hacia la siempre explosiva Pregunta 21. ¿Estaba Edwin con tu hermana mientras dabas a luz? ¿Fueron amantes Edwin y tu hermana durante un año? Seguimos con El valor de la verdad. Estamos de regreso en El valor de la verdad, donde Milena Zárate nos está relatando su cinematográfica biografía. Pregunta 20. ¿Heriste a tu hermana con una tijera? Sí. La respuesta es verdad. Tú llegas a la casa en el auto, luego de haber golpeado e insultado a Edwin durante todo el trayecto. Te está esperando Luis, el enamorado de tu hermana. ¿Qué más ocurre? Él abre la reja del apartamento, de la cochera, y yo me tiré del carro. Subí. Para esto, en el camino yo había llamado a mi casa y le había dicho a la chica que trabaja conmigo que bajaran y que me esperaran en el sótano porque yo llevaba muchas maletas. Así que yo llegué. Ya iban bajando. La primera que bajó, la primera que encontré en el sótano fue a la chica que trabaja conmigo. Y la insulté a ella porque le dije que era una alcahueta, pensando que ella sabía todo. Subí corriendo las escaleras y cuando llegué al tercer piso, ella estaba en el tercer piso bajando. ¿Tu hermana? Sí. La agarré del cabello y la golpeé hasta que ya no podía más. La subí a rastras del cabello hasta el quinto piso. ¿La arrastraste 2 pisos? Sí. La llevé al cuarto de ella. Y encontré el celular de ella encima del televisor. Y lo agarré. Y la obligué a que marcara la clave del celular. Y vi los otros mensajes de ella. Y agarré los 2 celulares y me los guardé.
y la seguí golpeando hasta que encontré unas tijeras que estaban ahí. Y agarré las tijeras y mi intención era quitarle el pelo. Yo quería dejarla calva, porque ella, 10 días antes de que yo me fuera para Colombia, ella me mostró un video que había encontrado en YouTube, donde un chico había encontrado a la novia poniéndole los cachos con otro chico, y él, en compañía de varios amigos, la habían agarrado a la fuerza entre todos y la habían calviado, la habían dejado calva. Y ella me mostró ese video a mí 10 días antes, y yo inclusive le dije, eso se lo merece ella por vagamunda, y le dije otras cosas. Y le dije, ¿sí ve cómo terminan las que hacen eso? Porque yo ya venía sospechando de ella. Y ella estaba muerta de la risa con eso. Se reía mostrándome el video. Y a mí eso se me había quedado en la mente. Entonces lo primero que hice fue agarrar el pelo y le alcancé a cortar una parte y empecé a forcejear con ella con las tijeras. Y cuando empiezo a forcejear con ella, le corto la mano, y yo también me corté. Y ahí llegó Luis. Y Luis me abrazó. Llegó el hijo de Edwin, me abrazó también. Pero yo estaba endemoniada al punto que yo destrocé ese cuarto. Todo el cuarto lo destrocé. Todo lo que encontré a mi paso lo destrocé. Agarré las tijeras en un momento, se las quité. Y ella se metió al baño, y yo me metí al baño y cerré la puerta y me quedé a solas con ella. Y ella se metió en la ducha y se cayó en la ducha, y yo de pie yo le pegaba patadas y la agarraba del pelo y le pegaba contra la pared. Y agarré las tijeras en un momento y tuve intención de clavarle las tijeras en ese momento, y ella me agarró de las manos y empecé a pelearme con ella, y en ese momento entra el hijo de Edwin, le entra por un hueco que había en el baño, se mete, y prácticamente él fue la persona que me controló durante todo ese episodio. Él me controló. Él. Porque Luis lo único que hizo fue venir, le reclamó muchas cosas y se fue. Y yo seguí en lo mío ahí con ellos dos. Cada vez que pasaba por el lado de Edwin lo golpeaba. A los dos. Créeme que a los dos los traté por igual. Y las mismas oportunidades les di a los dos. Y la misma consideración que tuve, la tuve con los dos. Por partes iguales. ¿Y ellos nunca te devolvieron un golpe? No. Ella ¿Solo se dejaron golpear? Ella solamente me decía, cálmese, Mona, cálmese, hablemos, me decía. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué? Le decía. Míreme y dígame por qué. Deme una explicación, ¿por qué? Solo me decía, cálmese, hablemos. Y él no decía nada. Él estaba mudo, callado. Solo me decía, cálmate, no vayas a hacer una locura. ¿Ya? ¿Cuándo paró todo esto? ¿En qué momento te detuviste? Cuando yo llamo, yo dije, ustedes no se van a salir con la suya, porque yo los voy a hundir a los dos. Yo llamé a un chico, a una amiga de prensa, y le dije, vente, para que veas algo que está pasando en mi casa. Cuando Edwin escuchó prensa, se fue. Y yo me quedé a solas con ella. Yo la pude haber matado ahí. Pero me quedé con el hijo de él. Y él empezó a hablar conmigo. Me dijo, piensa en tu hija. Tu hija te necesita. Piensa en ella. Solo estábamos nosotros nada más, no había nadie más. Por eso hasta el cansancio me cansé de repetir
que la única que tenía pruebas de algo soy yo, porque soy la única persona que se quedó con todo lo que pasó ese día. Si el hijo de Edwin no hubiera estado presente, ¿qué habría pasado, Milena? Él hubiera podido enterrar las tijeras a ella. Yo me hubiera podido tomar unas pastillas. Me hubiera tirado de algún lado. La hubiera cortado. No sé, por eso te digo, realmente no sé. Un golpe mal dado, porque yo le tiraba con todo lo que encontraba. Le tiré inclusive unos patines que vi. Le dije, estos patines se los regaló ese. Y con los patines le tiré y ella se agachó. Donde le hubiera caído ese patín en la cabeza, la hubiera matado de un golpe. No sé, realmente no sé, porque yo estaba completamente endemoniada. Yo estaba completamente fuera de sí. Yo no sabía quién era yo en ese momento. Yo me convertí en otra persona. Yo no pensaba en mi hija, yo no pensaba en mi mamá, yo no pensaba en mí, yo no pensaba en nadie. Yo solo quería respuestas, nada más. Y quería sacar toda esa rabia que yo tenía y desquitármela con golpes, con algo. Yo necesitaba sacar todo lo que había dentro de mí. Y respuestas que nunca obtuve. Hasta el día de hoy no tengo una respuesta por ninguna de las dos partes. Tú dices que en ese momento de ira te desconocías, que no sabías quién eras. No. ¿Y ahora sabes quién eres, Milena? Claro que lo sé. Tengo muy claro todo lo que ha pasado. Tengo claro que tengo una hija que tengo que sacar adelante y que me necesita cuerda, me necesita sana, me necesita firme, valiente. Y sin rencor. Me necesita libre, con un corazón limpio, para poder hacer que ella crezca bien, como una niña feliz. Hay gente que dice que el odio es un lazo más fuerte que el amor, que el rencor te ata a la persona que odias con más fuerza que el amor te ata a la persona que amas. ¿Has pensado que eso puede ser verdad? No lo sé. No lo sé. En mí hay muchos sentimientos revueltos. Pero eres consciente que esto que sientes te amarra a esas dos personas. Sí. No te libera. Quisiera no tener ningún tipo de sentimiento, ni odio, ni amor, ni rencor, ni dudas, ni nada. Son muchos sentimientos encontrados. A los dos me atan cosas muy fuertes. A los dos. Buenas y malas. Buenas y malas. Y así va a ser durante toda mi vida. Porque a Edwin me ata una personita que nos va a atar durante toda la vida o durante todo el tiempo que Dios nos permita tenerla presente. Y a ella me va a atar un lazo de sangre durante toda la vida. A los dos. Pero tanto con el padre de tu hija como con tu hermana, tú decides si eres amigo o no. Sí, y yo ya El lazo de decidí. sangre es una cosa, la paternidad es otra, pero tú decides si quieres estar atada o no. Eso es una decisión íntegramente tuya. Sí, yo lo sé. ¿La vas a tomar alguna vez? Yo ya la tomé. Yo soy amiga de Edwin. Edwin entra a mi casa porque yo decidí pasar por encima de mi dolor. Perdóname, pero no suenas como una amiga. Sí, sí Todo es lo que has así. dicho esta noche no es algo que un amigo diría de su amigo. Sí, pero acá hay una cosa muy real, es que mi hija no tiene por qué pagar los errores de él ni míos. Y quiera o no, yo no hablo de un amigo de que nos llegamos y nos contamos las cosas de pronto como él lo es para mí. Yo hablo de una amistad, en llevar una relación cordial, por lo menos sin faltarnos el respeto mientras él esté en mi casa. Por lo menos en mi casa no, delante de mi hija no. Y que él tenga la certeza que si va a ir a mi casa yo no lo voy a tratar mal, ni
ni lo voy a sacar corriendo, porque yo no quiero que él se aleje de ella. No por dinero, porque igual él como papá tiene una obligación con mi hija, quiera o no, sino porque quiero que él llegue con toda libertad y pueda disfrutar de ella cuando él quiera. No decirle, ¿sabes qué? Tú me vas a visitar a mi hija solo los lunes de tal hora a tal hora. No, yo no quiero que eso pase con ella. Prefiero ser amiga de él en ese sentido, de llevarnos cordialmente, por lo menos dentro donde circule mi hija, nada más. Por fuera, como yo lo dije en alguna oportunidad, nos podemos estar jalando de los pelos, matándonos, insultándonos, lejos de ella. Dentro de ella somos amigos. Al frente de ella somos amigos. Y quiero llevar una tranquilidad emocional delante de ella, porque quiero que ella crezca con él. Quiero darle, yo no tengo ningún derecho en quitarle esa oportunidad a ella, no por los errores de él ni los míos, porque él cometió un error conmigo, sí, pero como papá no lo ha cometido. Yo no tengo nada que juzgarle como papá. Él me falló como pareja y yo por eso no lo voy a crucificar a él, quitándole ese derecho de que comparta todo el tiempo que sea posible con mi hija. No se lo voy a quitar, porque está ella de por medio. Si ella no estuviera de por medio, créeme que yo hubiera enterrado a Edwin en el último rincón del mundo, porque hasta tenerle resentimiento a él era un desgaste para mí, tenerle un tipo de sentimiento a él, cualquier tipo, bueno o malo. Pero en este momento yo no pienso en mí, en este momento yo tengo que pensar en ella. Y si yo estoy aquí hoy, no es porque yo quiera vengarme de ellos, porque mi decisión estuvo muy clara desde un inicio de no hacerlo. Yo estoy aquí porque prácticamente me vi obligada a hacerlo, porque tenía que aclarar muchas cosas que no estaban claras y que la gente no entendía, y los mismos personas del medio tampoco lo entendían y se dedicaron a atacarme todo el tiempo sin tomarse el tiempo de investigar, que sí lo hice yo, que no soy periodista, e investigué muchas cosas erróneas que sacaron, pero sí se tomaron el tiempo de hostigarme y de hablar cosas que no eran, porque no sabían qué era lo que había detrás de todo esto, el por qué algunas decisiones mías, como el no hablar. ¿Te angustia que tu hija en el futuro conozca toda esta historia? Sí, me angustia, porque no es que se entera que su papá le fue infiel a su mamá. Es otra realidad. Pero espero que mi hija crezca con la suficiente madurez y el suficiente amor a su papá y respeto hacia él, como para poder entender muchas cosas si se llega a enterar más adelante. Pero eres consciente de que en algún momento verá este video. Sí, pero va a ver la verdad. Una verdad que yo le voy a hacer ver a ella, o aclarar, o hacerlo ver desde el punto de vista en el que fue visto y vivido por mí. No la verdad que están contando, como te dije, erróneamente, y mostrando cosas como abortos y toda esa cosa que nunca existieron, porque eso iba a ser más doloroso para mi hija, ¿no? Una verdad errónea, mala. Esta verdad no es buena, pero eso es la realidad, es la verdad. Y yo le enseñaré a ella cómo asumirla, pero es una realidad, no mentiras. Yo no puedo avalar una mentira, no las puedo avalar, porque por más cosas que me haya hecho él, yo también tengo que sacar el hecho de que él es el papá de mi hija, y yo no puedo tampoco hacer cargamontón con él, viendo cómo se están aprovechando de la situación para hacerle cargamontón, porque eso es lo que han estado haciendo, y sabiendo yo que es mentira.
Entonces mucha gente me criticó y me dijo, es que lo está defendiendo y está atacando a su hermana. No, porque yo las mismas oportunidades les di a los dos, las mismas oportunidades. Pero no voy a permitir, o no iba a permitir que hicieran cargamontón con él con mentiras. Si iban a hacer cargamontón, que lo hicieran con la verdad. Milena, dicen que el tiempo es el mejor médico, Sí, que el tiempo cura todo. Y seguramente cuando tu hija crezca ya habrá pasado. y esté en condiciones de hacer preguntas, tú ya estarás en condiciones de responderlas. Sí, Porque esta noche nos puedes contestar preguntas que te han formulado ante el polígrafo, pero muy probablemente no podrías responderle las mismas preguntas a tu hija. por lo menos no con la serenidad que de pronto lo puedo hacer en ese momento, porque en este momento todavía me invaden muchos sentimientos y muchos rencores y muchos resentimientos. Puedo contestar estas preguntas ahora. Me puedo quebrar, sí, porque todavía hay sentimientos en mí y espero que el tiempo pueda curar todas esas heridas que aún están abiertas en mí y pueda también quitar de mí todo tipo de sentimiento que tenga, malo o bueno. Así podré tener la serenidad suficiente y, no sé, la serenidad para poderle contestar a ella muchas preguntas que me pueda realizar, pero espero y aspiro ser una buena guía para mi hija y enseñarle y que Edwin se gane el respeto como papá. Bueno, y ese tiempo que te va a permitir cicatrizar heridas también te debería permitir volver a amar. Yo creo en el amor. Yo soy una persona muy soñadora, pero a la vez también muy sentimental y creo en el amor. A pesar de todo. A pesar de todo creo en el amor y sé la clase de persona que soy yo y que he sido. Y sé que yo no soy una mala mujer. Y sé que como he actuado, en algún momento me será recompensado con un buen hombre, con un hombre que me sepa amar y me sepa respetar y valorar. Y un hombre que sepa amar a mi hija, porque la persona que llegue a mí tendrá que amar a mi hija para poderme amar a mí, porque ella es parte de mí y va a ser mi compañera a partir del momento en que tuvo vida dentro de mí. Milena, hemos llegado a la pregunta 20. La has respondido con la verdad. Has ganado 25.000 soles. Y solo me queda preguntar si quieres retirarte con esos 25.000 soles o quieres intentar duplicar la suma respondiéndome una última pregunta. ¿Qué quieres hacer? Quiero terminar con todo esto. Y quiero que todas las preguntas que estaban en el aire terminen hoy acá. Y todas las dudas de todos los que querían saber la verdad queden aclaradas. Y que este tema ya quede zanjado. ¿Eres consciente de que la última pregunta puede ser la peor de todas? Sí, pero también puede ser la que termine de aclarar todo esto. Como te dije de un inicio, yo no me senté acá por dinero como todo el mundo lo dijo. O como, no todo el mundo, porque hay mucha gente que me sigue y mucha gente buena de las que he recibido cosas muy positivas y buenas. Y muy pocas de las que he recibido cosas malas. Pero esas pocas tienen el poder de poder llegar a muchas personas. Y yo no quiero que lleguen con mentiras, sino con la verdad. Solo quiero que te detengas a evaluar los riesgos, porque la alternativa aquí es responder a la pregunta 21 con la verdad o fallar y perderlo todo. Sí, pero me dio la oportunidad de aclararlo todo también. Y yo quería hacerlo donde yo lo decidiera.
no donde prácticamente me obligaran. Yo quería hacerlo donde yo me sintiera cómoda para decir realmente mi verdad, sin ser cuestionada y sin ser atacada. Decir lo que realmente pasó y decir el por qué yo tomé muchas de las decisiones que tomé, como el protegerlos, como el por qué atacar a una persona y a la otra no, porque no fue así. Yo tengo que agradecerte la decisión de haber preferido este programa para venir a contar toda tu historia. Sé que muchos periodistas te han estado insistiendo hasta el hartazgo probablemente, y tú te has mantenido firme en tu decisión de venir hasta acá. El decirme que me sentí prácticamente como una prostituta, porque me dijo: ¿cuánto vale tu respuesta? Yo no me vendo, nunca me he vendido. He vendido hasta perros para sobrevivir. Y he tenido la oportunidad de estar con hombres de mucho dinero que me podían haber dado todo si yo lo quería. Nunca lo hice. Nunca me vendí por nada. Y esta no es la excepción. Yo tomé la decisión de venir acá, como te digo, porque prácticamente me vi obligada por mi propia familia a hacerlo. Me vi obligada porque mi vida se vio expuesta, aún él sabiendo la verdad de todo esto. Y se vio expuesta, y se vio manipulada, y se vio intervenida de una manera totalmente equivocada. Y yo quise aclarar las cosas cuando yo quisiera y cuando yo me sintiera preparada para hacerlo. Bien, y decidí Milena. hacerlo acá, y era respetable mi decisión. Ahora sí hemos llegado a la encrucijada final. ¿Qué quieres hacer? Voy a continuar hasta el final. Muy bien. Es tu decisión. Es momento entonces de formular la pregunta 21. Milena Zárate, ¿sigues enamorada de Edwin Sierra? Hacemos una pausa, pero no se vayan, amigos. Este es El valor de la verdad, de Milena Zárate. Dispuesta a todo, Milena Zárate pone al descubierto inéditos detalles de la traición que le rompió el corazón. ¿Se tomaba fotos desnuda tu hermana para enviárselas a Edwin? ¿Le envió dinero Edwin a tu hermana hasta Colombia? Nadie se mueva, volvemos con El valor de la verdad. Al final de la noche, Milena Zárate no se calla nada y confiesa cada detalle de la cruda realidad que vivió dentro de su propia casa. ¿Heriste a tu hermana con una tijera? ¿Le pegaste a Edwin cuando confirmaste que te era infiel? Seguimos con El valor de la verdad. Continuamos aquí en El valor de la verdad, y esta noche Milena Zárate nos está relatando algunas de las horas más aciagas de su vida. Pregunta 21. Milena Zárate, ¿sigues enamorada de Edwin Sierra? Sospechaba que eso iba a pasar. ¿Hubieras querido responder esa pregunta? ¿O prefieres lo que Orlando ha hecho? No me la tienes que responder. La pregunta de la pantalla ya no la puedes responder, pero mi pregunta es, ¿hubieras querido responderla? No. De acuerdo a las reglas del concurso, vamos a leer la pregunta de repuesto. Es extraño, creo que es la primera vez que se toca la botonera en la pregunta 21. No recuerdo un antecedente. Sin duda la pregunta extra
va a ser más sencilla. Pregunta 21. Milena, ¿te sentiste utilizada por tu hermano? Sí. La respuesta es... verdad. Han sido tan dramáticas las revelaciones que esta noche has tenido el coraje de compartir con el público, Milena, que la verdad no queda mucho ánimo de celebrar. Pero... Sin embargo, te voy a pedir que muy brevemente desarrolles esta última respuesta porque creo que ayuda a terminar de armar sí. el rompecabezas, como tú misma lo has llamado. Juan Carlos estuvo conmigo en todo lo que pasó. Llegó cuando ya todo estaba consumado. ¿Tu hermano? Sí. Él sabía por todo lo que yo había pasado. Sabía por todo el dolor que yo había pasado y sabía los tratos a los que yo había llegado con ellos. Sabía que yo no estaba vendada, que no estaba cegada. Y aún así, se prestó para exponer mi vida públicamente, sabiendo que yo había dicho que yo nunca iba a hablar de este tema. Gracias a él estoy sentada hoy acá, porque él contó cosas de mi vida. ¿A quién? A mi hermano. Él expuso mi vida, porque yo iba a terminarlo simplemente en ese mensaje que le mandé a ella. ¿Pero a quién se le contó a tu hermano? Lo contó en televisión, se lo contó a nivel nacional, contó cosas que habían pasado en mi casa y contó otras cosas como lo del aborto que nunca pasaron, manipulado por alguien que no sé quién lo manipuló o quién lo convenció a hacer todo esto. Pero gracias a que él expuso mi vida es que yo tuve que tomar la decisión de salir, enfrentar la vergüenza pública, porque yo nunca lo iba a hacer, porque él no se dio cuenta que esto era no solo por perjudicar a Edwin, que era lo que él quería, sino era exponerme a mí públicamente, avergonzarme públicamente, porque esto para mí es una vergüenza, exponer mi vida públicamente, y lo hizo sin mi consentimiento y sabiendo las decisiones que yo había tomado y sabiendo que yo ya había terminado con todo esto. Y aún así lo hizo y se prestó para esto. Gracias a él estoy sentada acá hoy. Gracias a él. Lo último que has dicho me ha causado preocupación porque tú dices que por un lado es liberador haber contado todo lo que has contado, pero también es una vergüenza. ¿Tienes las dos sensaciones a la vez? Yo no me he liberado, Beto, porque a la larga yo tenía que liberarme, era sola. Yo no tenía por qué contar todo esto. Y yo no lo iba a hacer, nunca lo iba a hacer, nunca. Y él lo sabía porque él supo desde un inicio los tratos que yo tenía con ellos dos y los acuerdos que yo había tenido. Y él sabía, porque desde un inicio yo le dije lo que iba a hacer con ella. Él sabía que cuando yo salí a dejar entre duda eso, lo que yo dije que ella me había hecho algo a mí, era solamente por mandarle un mensaje a ella. Y él sabía que eso iba a terminar, pero no. Aprovechó la situación para salir a hablar todo lo que habló, sabiendo que yo nunca lo iba a hacer. Entonces aprovechó la situación porque tenía una riña con Edwin para desquitarse de Edwin y no se dio cuenta que me llevó a mí por delante, que expuso mi vida privada. Y aparte habló cosas que no tenía ni la menor idea de lo que él estaba hablando, solo se dejó llevar por la rabia y el rencor que le tenía a Edwin, sin importarle que estaba exponiendo mi vida íntima y privada, que solo me correspondía hablar a mí y decir a mí. Y me dejó quedar ante todo el público, ante todo el mundo, como que yo estaba ciega y estaba defendiendo a Edwin, cuando él sabía la verdad de todo esto. Milena, tú has sido muy enfática en decir que no estás esta noche aquí por el dinero, cuando tú has venido por motivos totalmente diferentes. El programa termina aquí. Yo espero que de algún modo esto sea el inicio de un
largo proceso de sanación, porque lo que tienes que hacer es cicatrizar esas heridas que evidentemente están todavía a flor de piel y que te están dañando sobre todo a ti y no a las personas a las que les guardas rencor. Y al dañarte a ti también dañan a tu hija. Sí. Así que te deseo paz, tranquilidad, que te reconcilies primero contigo y que seas libre nuevamente, Quiero ser feliz. como todos, pero antes de ser feliz hay que ser libre. Gracias, Milena, por tu coraje. Gracias. Un gran aplauso para ti. Gracias. Nosotros nos despedimos, como siempre. Hasta el próximo sábado aquí, en El Valor de la Verdad. Gracias a nuestro notario de Lima, Selmo Carcausto, por haber garantizado la transparencia de este programa. Hasta el próximo sábado, amigos. Gracias. Qué bárbara eres, mujer. Qué bárbara eres. Le destruí la carrera a él con esto. No, no. Sí. Yo no creo. Perdóname. Tranquila. Gracias. Yo no por creo que todo. va a ser el efecto ese. Él va a tener que hablar también. Pero no va a ser ese. Gracias por todo. No, a ti. Gracias a todos. Gracias, mami. Pobrecita con esa barriga. Ay, qué pecadito. Me da una tristeza verte así, sin comida. Gracias, muñequita. Milena, te felicito. Tu coraje, reina. Gracias, mami. Eres muy fuerte.